buenas tardes a todos los que hoy nos acompañéis presencialmente y bienvenidos también a todos aquellos que nos estáis viendo desde vuestras casas o vuestros trabajos en streaming. Un lujo volver a hacer actividades, un curso más, desde el área de CEU Alumni. Además, hoy arrancamos CEU Alumni Abierto con un alumni muy querido para nosotros, que es Carlos Hipólito. Muchas gracias. Con una trayectoria profesional espectacular. No tengo ni que decirlo, todos le conocemos y además y esto ya es una aportación mía personal, yo soy fan absoluta porque yo tengo clarísimo que si Carlos Hipólito hubiera nacido en Estados Unidos tendría varios Oscars, estoy convencida. Ojalá. Estoy totalmente convencida. Pues nada, sí, a ver si hay segundas oportunidades. Así que diciendo esto, inauguramos todas las actividades de CEU Alumni Abierto, dándole también las gracias a mi compañera y coordinadora de programas, Carmen Cabrera, que muy discretamente está sentada ahí al fondo y que es la artífice de que Carlos esté hoy aquí, cosa que le agradecemos todos. Y Carlos, esta es tu casa, no te lo tengo que decir, Muchas un lujo gracias. tenerte. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable, gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien, María Jesús, muchísimas gracias. Carlos, bienvenido. Muchas Bienvenido gracias. a tu casa, porque el CEU es tu casa. Y bueno, también hago extensivo este agradecimiento, por supuesto, a María Jesús, a Carmen, que promueven con tantísimo éxito e ilusión CEU Alumni. Yo también soy CEU Alumni, llegué en el año 92, o sea que casi soy parte del mobiliario ya de la casa y aquí tengo el privilegio de ser profesor desde hace ya 21 años en la Facultad de Periodismo, de Comunicación en el grado de Periodismo. Y bueno, saludamos también a todos, toda la comunidad de la Fundación San Pablo CEU que nos sigue desde su casa, por streaming, o que puedan ver en algún momento estos contenidos, ¿no? Muchas gracias, por supuesto, al público. Veo que hay bastantes alumni, que debemos ser de las mismas generaciones aproximadamente, pero también hay público joven que todavía no puede ser alumni por la edad que tienen, me parece a mí. A todos, en cualquier caso, los que estáis en la sala, os invito a que vayáis pensando que os gustaría preguntarle a Carlos, porque después ahora obviamente he preparado unas cuantas preguntas para ir dándole pie a que él nos hable de su vida y podamos responder a este título que le habéis puesto a esta charla tan inspirador, diríamos, Soñar para trabajar, ¿no? Y que, bueno, en cierta forma puede condicionar el contenido de esta conversación. Pero os invitaré después a que podáis levantar la mano y preguntarle a Carlos lo que queráis, que ya veréis que es una persona muy afable, muy cercana, muy simpática y aparte de un magnífico profesional, ¿no? Bueno, todos estos folios que tengo en la mano son el currículum de Carlos y obviamente no lo vamos a leer porque no haríamos otra cosa que leer su currículum y además prefiero que él mismo se autorretrate a propósito de las preguntas que le iré haciendo y que vosotros le podáis hacer, pero sí diremos algunos datos biográficos para centrar al personaje, ¿no? Carlos nació en Madrid, se formó en la escuela William Layton, es actor desde el año 1978, actor profesional y desde luego uno de los más reconocidos de España. Tiene una amplia experiencia tanto en teatro como en cine y televisión. Ha estrenado más de 42 obras de teatro, 30 películas, varios programas y series de televisión. Y bueno, comenzó su carrera trabajando en compañías de teatro público, de hecho, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, también en el CDN, el Centro Dramático Nacional, que tiene el Teatro María Guerrero y el Teatro Valle Inclán, aquí en Madrid, como bien sabéis, y ha representado personajes tanto contemporáneos como bastantes personajes clásicos, de los que espero que de alguno de ellos podamos hablar después, ¿no? Bueno, no sé si los actores tenéis palmarés como los deportistas, pero probablemente se podrá llamar así. En tu palmarés hay más de 40 galardones o reconocimientos que ha recibido, entre ellos 8 veces el premio de la Unión de Actores, el primero en el año 91 y el último en el año 2015, que entiendo que será un premio muy especial, porque además es el que te otorgan tus compañeros de profesión. 3 veces el premio Max al mejor actor protagonista, el primero en el 99 y el último en 2013. Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en 2005, nominado a los Goya, premio Valle Inclán en 2015 y en el año 2020 recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura del Estado español. Bueno, repasar los títulos de tu obra nos llevaría un tiempo innecesario, aparte es información disponible para los
para todos vosotros en Internet, porque hay mucha información sobre Carlos en Internet, pero desde luego lo que sí llama la atención de los dramaturgos cuyos textos tú has representado a lo largo de tu trayectoria es que hay tanto autores contemporáneos, algunos vivos, con los que sigues trabajando, y también los clásicos, ¿no? Desde Shakespeare a los clásicos también españoles, de todos los tiempos, ¿no? Varias veces aparece Lorca, aparece Buero Vallejo, pero también Molière, Cernuda, Shakespeare, como hemos dicho, etcétera, ¿no? y varios extranjeros. A lo mejor la gente más joven puede que el papel por el que más te conozcan es el que sigues desarrollando desde hace un montón de tiempo, recientemente, que es la voz de una de las series más populares de la televisión española, que es la serie Cuéntame, ¿no? Porque sabéis que es el narrador de la serie y el personaje, quien pone voz a uno de los personajes protagonistas de dicha serie, ¿no? Bueno, como digo, esta síntesis de este personaje que nos acompaña hoy y que creo que CEU Alumni ha tenido la gran idea de invitarlo a inaugurar este ciclo de CEU Alumni abierto, no solamente para antiguos alumnos, sino también para toda la comunidad educativa que formamos, ¿no? Podríamos empezar casi preguntándote por tus orígenes, por lo menos para resolver esta cuestión. ¿Cómo sientes esta vuelta a tu alma mater, ¿no? Que fue el CEU, porque fuiste estudiante nuestro de esta institución en el COU de Claudio Coello, del Instituto de Claudio Coello, pero después también aquí, me contabas ahora, en los estudios de arquitectura. Así que si nos puedes glosar un poco aquellos recuerdos de aquella época. Sí, yo estudié COU en Claudio Coello y después empecé la carrera de arquitectura. Se hacía un curso previo al ingreso en la escuela que se llamaba Preescuela, y la estudié aquí, en la calle Julián Romea, en la acera de enfrente de aquí. Y allí fue cuando me pusieron el chip este que nos ponen a todos los antiguos alumnos del CEU, que digo yo que tenemos los alumni, todos tenemos algo, ¡pum! De repente yo creo que aprietan un botón y a todos como que estamos controlados. Bueno, yo me siento muy orgulloso de mi paso por el CEU, porque la verdad es que fue, bueno, era una etapa, claro, muy, bueno, como son siempre las etapas cuando uno es joven, complicada y como con muchas dudas y tal. Y la verdad es que tuve unos profesores extraordinarios aquí, los recuerdo, además recuerdo muchos de ellos. Y además tuve la suerte de empezar a poder hacer teatro, digamos un poco más en serio. Había hecho alguna cosa de teatro en el colegio y esas cosas, ¿no? Pero empecé a hacer obras así como con montajes más armados y tal, aquí en el CEU, en el edificio de Claudio Coello, que tenía una gran sala, que tiene una gran sala, ¿no? Y ahí, gracias a Víctor Ruiz Ortiz, que era profesor de lengua y que tenía muchas inquietudes teatrales y que nos aglutinó a unos cuantos a los que nos gustaba el teatro, y empezamos con él haciendo, bueno, yo empecé con él haciendo El libro del buen amor, hicimos La cantante calva de Ionesco, yo qué sé, recitales de poemas, bueno, un montón de cosas. Y la verdad es que de toda esta época del CEU guardo un recuerdo estupendo. Por eso siempre que nuestra querida Carmen Cabrera me llama, yo vengo encantado y feliz, porque me gusta mucho volver a ponerme en contacto con esta institución que me trae recuerdos preciosos, ¿no? Oye, el teatro en la escuela, ¿no? Estoy pensando al escucharte, el teatro en la escuela, ¿hasta qué punto se enseña o cómo está la enseñanza de esta disciplina, ¿no? De las artes escénicas en la escuela? ¿Cómo debería ser o formar parte de la educación de nuestros niños? Bueno, yo creo que, hombre, eso siempre es importantísimo. Ahora, por suerte, existe el bachillerato artístico, ¿no? Que se puede, la gente que tenga estas inquietudes, pues matricular en este tipo de cosas. En la época mía no, pero bueno, sí teníamos afortunadamente pues la posibilidad de realizar esas actividades extraescolares, ¿no? Por ejemplo, haciendo teatro y tal. Pero recuerdo que también en las clases de lengua pues hablábamos mucho de teatro y tal. Yo creo que todo lo que son el arte, la cultura, bueno, la cultura, el arte, quiero decir, el teatro, la música, la danza, pues son disciplinas que yo creo que ayudan muchísimo a cultivar el espíritu de las personas. Y en ese sentido creo que deberían estar siempre, me parece poca la presencia que tienen en los programas educativos, porque yo creo que todas estas disciplinas, el teatro en concreto,
tiene algo muy liberador y tiene algo muy terapéutico que puede ayudar mucho a muchos jóvenes a encontrar respuestas, se vayan o no a dedicar después a ese tema, ¿no? Pero yo creo que, bueno, siempre todo lo que tiene que ver con el teatro, yo creo que es muy enriquecedor. No nos olvidemos que, claro, los ingleses, los niños ingleses cuando salen de los colegios han representado por lo menos 3 o 4 veces Hamlet, han representado todos los títulos importantes de Shakespeare y claro, consecuentemente cuando luego son mayores son espectadores de teatro que van a ver esas obras hechas por grandes profesionales, ¿no? Y por eso se da la posibilidad de que, por ejemplo, en ciudades como Londres haya hasta 3 montajes a la vez del mismo título. O sea, se puede hacer El sueño de la noche de verano, o Macbeth, o Hamlet, o tal. Pueden estar presentes en la cartelera, incluso en 3, porque el público tiene la curiosidad de ver cómo lo ha interpretado este creador, cómo lo ha interpretado este otro. Y en cualquier caso, yo creo que es muy importante que todas estas materias estén presentes en la educación, por supuesto. Es que parece que en el teatro, Carlos, hay, aparte de los contenidos de las obras dramáticas y del mensaje que cada una tiene, el teatro tiene una serie de valores intrínsecos a esta disciplina, como, por ejemplo, el trabajo en equipo, porque es imprescindible. Importantísimo, claro. En cierto modo la empatía, ¿no? Porque te ayuda a meterte en la piel de otros personajes y otras situaciones recreadas para enseñarnos algo, la tolerancia. Es decir, que hay una serie de valores intrínsecos a esta disciplina que deberían formar parte probablemente de esa educación, ¿no? Desde que somos niños. Yo creo que sí, porque, bueno, yo siempre he dicho, lo he dicho ya muchas veces, pero me gusta repetirlo porque lo siento de verdad, que es real. Creo que los intérpretes en general solemos ser, con excepciones, claro, lógicamente, pero solemos ser gente bastante más tolerante que el resto de los mortales, y lo voy a explicar. El hecho de tener que estudiar permanentemente comportamientos de personajes que no tienen que ver con nosotros y que se comportan de manera muy diferente, que reaccionan de manera diferente ante determinados estímulos, que tienen ideologías muy diferentes a las nuestras, que de pronto son buenos, son malos, son asesinos, pero tener que entender, para poderlo interpretar, qué mecanismos han funcionado en esa cabeza para que esa persona, ese personaje, se comporte como se comporta, no significa que lo justifique si, por ejemplo, estás haciendo de un asesino, pero sí significa que puedes entender cuáles son las razones que pueden llevar a un ser humano a convertirse en algo como es ese personaje, que probablemente a lo mejor es un monstruo, ¿no? Entonces todo eso, el estar permanentemente estudiando comportamientos que no tienen que ver con nosotros, pero tener que incorporarlos, yo creo que nos hace ser más empáticos en general con la gente que nos rodea y mucho más tolerantes a la hora de juzgar a los demás, porque podemos llegar a entender las razones es decir, yo creo que la esencia última del trabajo de un actor tiene que ver con algo que mis padres me enseñaron a mí cuando yo era pequeño y que me parece una enseñanza que probablemente es la más enriquecedora que se le puede dar a un ser humano, y es ponerte en el lugar del otro. Ser capaz de ponerte en el lugar del otro. Si eso tú consigues llevarlo en tu vida al día a día, pues probablemente yo creo que eso te hace mejor persona. Y claro, si nos ponemos a analizar cuál es el trabajo de los intérpretes, pues finalmente la última misión nuestra es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Entender por qué ese personaje es así y para podérselo contar a unos posibles espectadores y que puedan entenderlo y conmoverse viendo lo que le pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, yo creo que el ser actor, el dedicarte a esto, el dedicarnos a esto nos hace, en general, pues ser más abiertos a la hora de juzgar y sobre todo más prudentes a la hora de juzgar a los demás, ¿no? Porque cuando tú interpretas a un personaje, aunque sea un villano, claro, nadie es al 100% malo, como nadie es al 100% bueno.
todos tenemos de todo dentro, ¿no? Y cuando tú estudias en profundidad un personaje para poderlo interpretar, pues puedes descubrir cosas positivas en alguien que a priori te parece un personaje absolutamente negativo, ¿no? Entonces todo eso yo creo que nos ayuda a, ya te digo, a entender mejor a los demás. Y por otro lado, también ayuda mucho, yo digo, he dicho muchas veces que tenemos el psiquiatra gratis en el trabajo, porque claro, de alguna manera el estar incorporando comportamientos que tú habitualmente en la vida nunca vas a hacer, decir frases que tú nunca vas a decir, poderte poner en una situación de un personaje muy colérico, o de un personaje muy bondadoso, o de un personaje muy optimista, de un personaje muy pesimista, todo, abarcar todo el espectro posible de comportamientos humanos, pues nos permite también como liberar, yo creo, de alguna manera, cosas que llevamos dentro, ¿no? Es decir, que es un trabajo duro a veces, ¿no? Pero a mí no me gusta decir que el trabajo de actor es muy duro, porque lo que es duro es ser minero, ¿no? O ser albañil, eso es muchísimo más duro. Nuestro trabajo finalmente, pues bueno, tiene sinsabores, pero ¿qué trabajo no los tiene? ¿Quién no pasa momentos de euforia y momentos de depresión en su carrera, en su trayectoria, pues porque a veces no te sientes suficientemente valorado, o a veces crees que te están tratando injustamente? Pero eso es extrapolable a cualquier otro trabajo, ¿no? Es decir, y encima nos dedicamos a algo que nos gusta, nos pagan por ello, y además, si tienes suerte, te aplauden al final, ¿no? Claro, cuando alguien termina su trabajo en una oficina, pues no se levantan los compañeros a aplaudirle, ¿no? Por muy bien que haya hecho el informe o lo que sea. Entonces nosotros en ese sentido creo que es, bueno, sí, es un trabajo duro, pero es un trabajo maravilloso. Así que no soy de los que abogan por decir que esto es tremendo y que tremendo. No, yo creo que somos unos privilegiados. Entre otras cosas, yo me siento privilegiado, fíjate, por haber sabido muy joven qué era lo que me hacía vibrar, ¿no? Cada día. Yo me dividí un poco entre un par de vocaciones, que era la de ser actor y la de ser arquitecto, porque también, bueno, mi padre era arquitecto y había jugado mucho con él de pequeño a construir eso que mi padre decía que eran como mundos en los que vivir, ¿no? Que eran las casas. Y entonces, bueno, yo jugaba con él. Cuando era muy pequeño me sentaba en el tablero al lado de él. En la época de mi padre los planos de las casas y los dibujos, los diseños se hacían dibujando, ¿no? Manualmente, no en los ordenadores. Entonces él tenía un gran tablero en nuestra casa y un tecnígrafo y tal igual, y allí yo me sentaba con él cuando era muy pequeñito y me decía, bueno, aquí, venga, ¿dónde pondrías la ventana? Y decía, pues aquí. Me decía, no, hombre, hay un árbol, ahí porque no se ve nada. Entonces un poquito más para allá. Ah, vale, sí, claro. Entonces fui entendiendo cómo se creaba el diseño de un espacio que luego iba a habitar gente, ¿no? Porque claro, no es lo mismo hacer una pared, levantar una pared y saber cómo construirla para que no se caiga, que mi padre insistía mucho en eso, que hacer un lugar donde la gente va a vivir. Y entonces él decía siempre que era muy importante construir la casa, si tienes la suerte de que sea una casa que sabes quién la va a habitar, pues ponerte muy en contacto con esas personas para saber qué van a necesitar ellos para vivir a gusto en ese lugar, ¿no? Y bueno, yo qué sé, en fin, todas esas cosas hicieron que yo me enamorara mucho de la arquitectura cuando era pequeño. Y entonces empecé a estudiar arquitectura y por eso vine aquí al CEU a hacer preescuela. Lo que pasa es que después de compaginar los estudios de teatro con los estudios de arquitectura, a partir del tercer año ya empezaron a llamarme para hacer personajes, porque la escuela en la que yo entré, que era la escuela de William Layton, estaba, digamos, como ligada a un grupo de teatro que se llamaba TEI, que se nutría a veces de gente de la escuela para, bueno, pues si había que hacer alguna sustitución, algún papel pequeño, y así fue como yo empecé a trabajar con ellos. Y claro, en cuanto me empezaron a llamar para los primeros papeles, pues yo ya dije que las reglas y los rotrins y tal se iban a quedar para otro, porque yo quería vivir mi sueño, ¿no? Sí. Que es, bueno, finalmente es de lo que hemos venido a hablar aquí. Totalmente. De trabajar para soñar, o soñar para trabajar, o en fin, como se quiera decir. Sí, no, pero es una fortuna que uno pueda encontrar una forma de ganarse la vida y de dar salida a una pasión que tiene dentro. En alguna ocasión te he escuchado
contar que te acuerdas de la primera vez que fuiste al María Guerrero con Sí. tu madre, que tienes Sí, ahí sí. una especie de momento de revelación. Es que es una anécdota, fíjate, es una cosa que es un recuerdo de esas. Dicen que los recuerdos uno solamente los codifica, ¿no?, a partir de una edad ya que suele ser a partir de los 6, 7 años. Pero sin embargo, yo este es un recuerdo que tengo y yo creo que era más pequeño por lo que me contaba mi madre. Mi madre era muy aficionada, mis padres eran muy aficionados al teatro, los dos. Mi padre tenía menos tiempo para trabajar, pero mi madre para ir al teatro, quiero decir, porque trabajaba mucho. Y mi madre pues tenía más tiempo libre y nos llevaba, a mí y a mis hermanos, pero yo al teatro. Yo tengo bastante distancia con mis hermanos mayores de edad, con lo cual, pues bueno, yo era un niño un poco solo en ese sentido, porque mis hermanos eran ya más mayores, tenían ya otro ámbito, ¿no? Entonces mi madre me llevaba a mí mucho al teatro, a funciones de teatro infantil, y este primer recuerdo al que tú te refieres es una cosa que yo ya he contado varias veces y que me enternece mucho recordarla, porque fuimos al Teatro María Guerrero, mi madre y yo, a ver una obra que se llamaba El cocherito leré, que es la canción esta de Al cocherito leré, le dijo anoche, bueno, pues entonces era un espectáculo infantil que habían montado pues juntando varias canciones infantiles de la época y tal. Y entonces pues tenía un argumento, una historia del que yo no me acuerdo absolutamente de nada, pero sí recuerdo perfectamente que teníamos entradas en las primeras filas del Teatro María Guerrero. Y se ve que llegamos un poco justos de tiempo. Entonces yo entraba de la mano de mi madre, ya os digo, yo tendría 5 o 6 años. Yo entraba de la mano de mi madre por aquel pasillo, ¿no? Y de pronto se apagaron las luces. Y entonces, claro, yo me acuerdo que me asusté un poco, porque, claro, ¿qué pasa aquí? Estoy aquí en medio, tal, no sé. Yo agarraba la mano de mi madre, que le debía hacer sangre a la pobre, del miedo que tenía. Y de pronto, en ese sitio donde estábamos, que más tarde me enteraría que se llamaba teatro, pues en la pared del fondo se levantó un trapo, que luego me enteraría que se llamaba telón, y de pronto se encendieron unas luces y en un agujero que había en esa pared, que más tarde me enteraría que se llamaba escenario, pues empezaron a pasar cosas. Y yo recuerdo estar en ese pasillo como arrastrado por mi madre hacia la butaca donde íbamos, pero ya no podía quitar la vista de ese escenario, de ese lugar en el que había pues unas personas haciendo cosas. Y a mí me pareció un mundo enormemente mágico. Y ese primer recuerdo de algo, de ver un espectáculo, me ha acompañado toda la vida. Y recuerdo que yo, bueno, lo recuerdo y también porque me lo recordaba mi madre, porque claro, muchas cosas se completan, ¿no?, a través de lo que tus padres te cuentan. Que yo le decía, esos niños son muy raros, ¿no? Porque claro, eran actores ya mayores haciendo de niños. Entonces, yo recuerdo que por lo visto yo le decía, pues estos actores esos niños son raros. Esos niños raros que salían ahí y tal. Pero sin embargo, a mí me produjo una fascinación aquello, y desde entonces os puedo asegurar que cada vez que voy como espectador a un espectáculo, cada vez que se levanta el telón, o cada vez si el espectáculo por lo que sea no tiene telón, pero se apagan las luces para hacer el oscuro previo al arranque de la función, siempre me recorre una especie como de escalofrío. Sí, vaya a ver lo que vaya a ver, o sea, me pasa siempre, es como, empieza la magia, ¿no? O sea, nos metemos en un mundo, me van a contar un cuento, una historia, algo, y aquí yo me voy a emocionar, voy a vivir ahí cosas que probablemente no viviría de otra manera. Y no te digo nada cuando estoy haciéndolo yo, claro, ahí el escalofrío ya se convierte en un pellizco, porque claro, empieza algo que como todos sabemos el teatro se hace en directo y claro, puede pasar mil cosas, ¿no? Pero bueno, salimos ahí a intentar crear un poquito de magia, ¿no? Y ese primer recuerdo, pues sí, la verdad es que probablemente, pues no sé si sembró mi vocación, pero desde luego ya empezó a encaminarme un poquito, ¿no? Eso te iba a decir, que igual lo has racionalizado ya de adulto. Claro, y seguro. Has probablemente encontrado un primer vínculo emocional, ¿no?, con el teatro. Pero, oye, ahora que has dicho esto, ¿te sigues poniendo nervioso cada vez que sales al escenario? Bueno, algo sí, un poco sí. Se va controlando. Es decir, yo siempre creo que es bueno esta pequeña inquietud, ¿no?, que se tiene antes de empezar un espectáculo, porque eso
implica que estás muy concentrado y implica que hay una pasión, ¿no?, por lo que estás haciendo. Y ese pequeño miedo, claro, no nos olvidemos que nosotros salimos al escenario a ser juzgados por un montón de personas que están ahí. Yo creo que si cualquier actor que hace teatro pensara fríamente que hay 350, 10, yo qué sé, los que haya, ojos que te van a estar analizando de arriba abajo, pensando si lo estás haciendo bien o mal, saldríamos todos corriendo en dirección contraria al escenario y no saldríamos nunca ahí, ¿no? Tenemos un punto un poco inconsciente que dices, bueno, ¿cómo se controlan esos nervios? Tu pregunta era si yo seguía poniéndome nervioso. Hombre, no nervioso hasta el punto de que los nervios me atenacen, ¿no?, y no me dejen trabajar. Pero sí tengo una pequeña inquietud siempre de, ay, que salga bien, ¿no? Y entonces, como yo, por ejemplo, esos pequeños... Creo que si algún día no dejo de sentir eso, pues probablemente deje de hacer teatro, porque creo que eso es importante, ¿no?, para saber que este trabajo tan exigente y que exige tanta energía, tanta concentración y tanta disciplina como es salir al escenario cada día, hay que hacerlo con pasión, porque si no es un trabajo durísimo. Ahí ves sí que es duro. Lo que es duro del teatro, por ejemplo, es que normalmente en cualquier trabajo, si alguien se encuentra mal o le ha pasado algo duro en su día a día o tal, pues bueno, puede llamar y decir, oye, hoy no voy, o hoy sustituirme, hoy no me encuentro bien, o simplemente estás enfermo, ¿no? Claro, suspender una función de teatro es tal follón, porque el público en general no lo sabe, pero cuando se suspende, se cancela un espectáculo un día, hay que hacer muchas cosas. Aparte de devolverle las entradas a todo el público que lo ha pagado, que consiste en una situación complicada, porque la gente tiene que volver a la taquilla, es que se puede crear una situación de alteración de orden público, porque alguien puede protestar, no sé qué. Consecuentemente, hay que dar parte de la cancelación de un espectáculo a la comisaría de distrito del barrio donde está el teatro. Entonces tiene que venir un médico o un policía o algo así para dar fe que efectivamente ese actor o esa actriz no puede actuar y tal. En fin, es un follón de tal calibre que al final, ¿qué pasa? Que los actores que hacemos habitualmente teatro, pues hacemos las funciones a veces en condiciones terroríficas, con fiebre, con otitis. Yo recuerdo haber hecho funciones con 40 de fiebre que yo decía, es que la gente que venga hoy dirá, pues este tío, vaya paquete, que mal lo hace. Pero claro, no saben que tú te estás muriendo, claro. Entonces, bastante que sales ahí, dices lo tuyo y te pones donde te han dicho. Pero la verdad es que en ese sentido es duro también, porque a veces no solamente por lo físico, sino también lo emocional. A veces te pasan cosas pues duras, ¿no? Pues tienes pérdidas personales, se muere gente a la que quieres y tienes que salir a hacer la función. Y a mí me pasó con la muerte de mi padre y con la muerte de mi madre. Los días que murieron los dos, yo tuve que salir al escenario. Primero murió mi mamá cuando yo estaba haciendo El Misántropo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y yo hacía el papel protagonista, y era un papel muy exigente, y claro, pues, madre mía, ese día dices, ¿y cómo se maneja esto, no? Y recuerdo que Adolfo Marsillac, que era el director de la compañía y director del espectáculo, me dijo muy atentamente, oye, muy atento por su parte, quiero decir, me dijo, Carlos, si quieres suspendemos, porque tú estarás mal, devolvemos las entradas, cancelamos el... Claro, yo le dije, digo, bueno, ¿y mañana? Porque mañana seguramente estaré peor que hoy, todavía, ¿no? Porque iré siendo más consciente de la pérdida, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo le dije, mira, yo casi mejor prefiero hacer la función y tiramos para adelante y bueno, conseguimos hacerlo. Y yo creo que quizá ese ratito que estuve haciendo del misántropo, del personaje de Alceste, pues probablemente me olvidé un poco de mi drama personal, ¿no? Y me ayudó. Recuerdo que me costó más saludar, porque claro, en el saludo, cuando uno saluda, ya no eres el personaje, ya eres tú. Y mi amiga Adriana Ozores, que era Celimena, éramos la pareja protagonista, me tenía agarrado de la mano, y me pasó una cosa cuando salimos a saludar ese día,
que, claro, como le habían contado a todo, al público por supuesto no, pero a todo, porque yo pedí que no dijeran nada, pero a todo el personal de la sala sí le habían contado lo que me había pasado, que había muerto mi madre esa mañana. Entonces, claro, todos los acomodadores, la gente del bar, la gente de los lavabos, no sé qué tal, pues salieron todos, entraron en la sala a aplaudirme. Entonces los vi, claro, cuando estábamos saludando, estaban todos de pie, y ahí fue donde me vino el bajonazo, y ya dije, ¡ay, Dios mío, qué horror! Y entonces y le bajé la cabeza y ya no la podía levantar porque estaba arrasado en lágrimas. Y Adriana, que me tenía cogido de la mano, me dijo, has aguantado toda la función, aguanta un poco más, venga, levanta esa cabeza. Entonces yo, pues, así, pues, te saludamos y tal, y fue una experiencia muy dura, porque claro, en ese momento tú no quieres estar ahí, tú quieres estar con tu duelo en tu casa, y probablemente en otro tipo de trabajo pues hubieras dicho, oye, darme un par de días, ¿no? Bueno, luego cuando murió mi padre, pues estaba también con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, curiosamente, años después, haciendo El Burlador de Sevilla, donde yo hacía el Don Juan Tenorio, porque aquí donde me ven yo he hecho un Don Juan Tenorio, o sea que todo es posible en este mundo. Entonces, pues era un personaje también muy exigente, y además era un personaje, el Don Juan Tenorio de Tirso de Molina, era el burlador de Sevilla, no era el Don Juan Tenorio de Zorrilla, sino el de Tirso. Y ese Tenorio de Tirso tiene algo un poco más oscuro que el de Zorrilla, y tiene unas escenas con su padre terroríficas en las que le desea la muerte al padre, etc. Y claro, mi padre había muerto esa mañana. Y yo tenía que decir ese texto, y yo decía, mira, es que es como una paradoja, una carambola del destino, que ahora tenga yo que pronunciar estas frases. Y recuerdo que Juan José Otegui, que era el actor que hacía de mi padre, el pobre miraba hacia el suelo, no me miraba ni a la cara y tal, porque estaba volado, no sabía qué hacer, ¿no? Pero bueno, pudimos también hacerlo y salimos adelante, y mira, y en ese sentido, bueno, pues fue duro, ¿no? Pero bueno, no sé por qué he contado todas estas historias, porque me enrollo mucho, perdonadme. No, la verdad que es sobre todo perdóname tú, que igual me estoy saliendo del guión. Es estupendo escucharte porque explicas muy bien las cosas, es un gran narrador, la verdad. Pero bueno, igual por eso me dedico a esto, a contar cosas a la gente. Pero hemos enlazado el ponerte nervioso, ¿no? Que sí. Habías mencionado de pasada en tu anterior comentario. Y fíjate que pensaba preguntarte qué tiene el teatro que no tengas las demás disciplinas artísticas que también has practicado y practicas, ¿no? Porque eres un artista muy polifacético, y probablemente sea el público, ¿no? Claro, en el teatro, esta es la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué prefieres, cine, teatro, televisión? Pues yo creo que uno prefiere siempre hacer el mejor personaje, ¿no? El personaje más bonito, porque tampoco hay tanta diferencia entre contarlo en un escenario o contarlo delante de una cámara, para unar el cine y la tele, ¿no? Que además cada vez se van pareciendo más en un sentido, ¿no? Porque hubo una época en que la televisión se hacía de una manera muy diferente al cine, pero ahora cada vez más las series de televisión tienen una factura y una producción y tal más parecida al cine, ¿no? A veces la única diferencia es el tiempo del que se dispone para poder rodar, pero en cuanto a técnica y tal es ya muy similar. Entonces hablemos del escenario, hablemos de estar delante de una cámara. Pues cada cosa tiene su aquel, ¿no? Claro, en el escenario, como tú bien decías, tienes el feedback del público inmediato. Es decir, tú, ¿para qué hacemos personajes, los actores? ¿Para qué? Bueno, pues yo creo que para llegarle a la gente, ¿no? Para que alguien se emocione contigo, para que alguien diga, uy, como me llega esto, yo lo reconozco, o a mí me ha pasado algo parecido, o esto no sé, para ser inspiradores, ¿no? Muchas veces de las mentes de la gente que viene a vernos, y sobre todo para conmoverles, ¿no? Para eso hacemos personajes. Entonces, claro, cuando tú lo haces en el escenario, tú tienes inmediatamente la respuesta a lo que estás haciendo. Porque si estás haciendo una comedia y tienes que decir una frase que se supone que es graciosa, pues tienes la carcajada del público inmediata. Y si no se produce, dices, me ha gustado. Pero lo sabes en el momento, ¿no? Cuando estás haciendo un drama,
la respuesta no es tan obvia, pero sí tienes la posibilidad de calibrar ese silencio que se crea en el patio de butacas o en la sala, que a veces es un silencio enormemente cómplice con lo que tú estás haciendo y con lo que está pasando en el escenario, y eso realmente de verdad llega y se puede calibrar desde el escenario. Tú puedes distinguir un silencio simplemente respetuoso a un silencio realmente participativo, ¿no? Entonces eso, el escenario, claro, te da esa posibilidad de sentirte más dueño de tu trabajo, porque tú puedes ir reconduciendo lo que estás haciendo a medida que vas viendo la respuesta del público. Cuando tú haces un trabajo para una cámara, al público le llega mucho tiempo después de que tú has terminado tu trabajo, porque cuando tú has rodado una película o has rodado una serie de televisión, desde que tú terminas el último día de rodaje, un montón de manos manipulan ese trabajo para bien, generalmente, pues montando, editando, haciendo un último metraje de la película o de la tal, porque esta escena sobra, esto tal, no sé qué, este plano no, este sí. Entonces, claro, muchas veces cuando tú ves tu trabajo, primero ya estás desconectado de lo que hiciste, porque a lo mejor has hecho otras cosas en medio, ¿no? Cuando ya se estrena. Y por otro lado, la respuesta del público, claro, te llega pues muy tarde, porque tú ya estás como bastante, a salvo que la película se estrene inmediatamente al rodaje, que suele ser raro, porque siempre la postproducción lleva mucho tiempo y mucho trabajo de mucha gente, pues te sientes un poco como menos cercano a ese trabajo, ¿no? A ese personaje, a esa historia y tal. Y en cualquier caso, tú ya no eres tan dueño de ese trabajo. Porque sí, tú pusiste ahí tus emociones, tus cosas, pero fue el director el que decidió lo que el público tenía que ver. Decidió poner la cámara aquí y no aquí. Decidió que se te viera de perfil en vez de frente. O decidió que esta escena era demasiado larga y era la que más te gustaba a ti y había que cortarla, yo qué sé. Eso pasa, ¿no? Entonces, claro, pero por otro lado, ¿qué tiene de bueno trabajar para la cámara? Pues que cuando te ponen un objetivo aquí y tú tienes un plano así, es que puedes contar tal cantidad de cosas simplemente con una mirada, que para contarlas en un escenario, seguramente, sobre todo si es un teatro grande, necesitarías al menos una página o dos de texto, ¿no? Para poder transmitir todo eso. Entonces, claro, el cine te da la posibilidad o la tele te da la posibilidad de contar mucho, con mucha economía, de gestual y con poder ser más sutil, ¿no? En la interpretación, quizá. Aunque yo insisto, y cada vez más lo digo, que me molesta mucho cuando, para criticar un trabajo de un actor delante de la cámara que está, por ejemplo, exagerado, se dice, está muy teatral. Esto a mí me sienta muy mal. Porque no está teatral, lo que está es mal. Estaría igual de mal en el teatro. Es decir, el teatro sí hubo una época en la que se hacía muy grandilocuente y la gente gesticulaba mucho y hablaba a lo mejor de una manera muy campanuda, pero hace muchos años que el teatro ya no se hace así. Entonces, yo creo que la mayoría de los que hacemos teatro ahora mismo podríamos comprometernos a que nos filmaran una función de teatro en primer plano todo el tiempo y yo creo que podríamos aguantar el juicio, ¿no? Porque, claro, cuando tú... por eso decía antes que no es tan diferente el trabajo. Tú lo que tienes que hacer es conseguir que un personaje sea real, ¿no? Intentar hacerlo lo más real posible, desde la mayor mentira posible, que es disfrazarte de otro y ponerte a decir frases que no son tuyas. Pero es que se puede mentir, entre comillas, con mucha sinceridad. Se puede conseguir... Yo no soy de los actores que cree que uno se convierte en el personaje. No, yo no me convierto en ninguno de los personajes que he hecho. Pero sí puedo crear la ilusión al espectador de que soy esa persona. Y en ese sentido sí puedo hacer desaparecer todo lo que sería más característico en mí para ponerme al servicio de ese personaje que me toca interpretar, ¿no? Entonces, yo creo que yo, que soy un actor muy emocional, o sea, mucho más emocional que cerebral,
estudio mucho los personajes, pero sobre todo me dejo guiar mucho por la intuición de lo que me conmueve, lo que me emociona de una línea de diálogo o de un pensamiento del personaje. Y entonces yo trabajo con mucha verdad emocional, o sea, si yo tengo que llorar, yo lloro de verdad, pero claro, tenemos esta especie de esquizofrenia rara los actores, que tú puedes estar en una escena llorando a lágrima viva, o sea, quedándote sin respiración, viviendo un momento realmente angustioso, y a la vez estás pensando, qué bien me está saliendo. Claro, esta es esta cosa rara que tenemos nosotros en esta cabeza nuestra, que no sé, algún día tendrán que estudiarla, ¿no? Porque es raro eso, pero sin embargo, yo nunca me olvido de que soy yo, pero sí es verdad, y desde luego nunca me he llevado el personaje a casa. De hecho, esto también lo he dicho más de una vez, cuando leo entrevistas de compañeros que dicen, me llevé el personaje a casa y me invadió y estuve durante un mes que no podía, me afectó en mi vida privada y tal. Y yo siempre pienso, joder, qué actor más poco interesante soy yo, porque es que a mí no me ha pasado nunca esto. Y no dudo que a los demás les pase, no lo estoy poniendo en duda, pero luego a mí no me ha pasado nunca. Yo cuando termino un rodaje o termino la función, pues yo me quito el traje y ahí se queda el personaje, ¿no? Bueno, no sé, pero los dos medios, o sea, los tres medios tienen algo muy atractivo para el intérprete. Y finalmente, aparte de adecuarte a la mecánica de cada medio, ¿no? Que en el cine sabemos que con la cámara pues tienes que estudiar de otra manera, porque no sé si lo saben ustedes, pero las historias en cine no se cuentan ordenadas cronológicamente, por lo general. Muchas veces empiezas por la escena final de la película, luego vas hacia atrás, luego vienes, entonces tienes que tener todo el personaje muy en la cabeza, toda la historia, para que la continuidad emocional, la continuidad física, te la da una persona que está en el rodaje preocupada exactamente de eso, de que tú tengas el pelo, la mano, el traje tal igual que lo tenías cuando saliste por esa puerta, y una semana después que se rueda la escena en la que apareces en la habitación a la que conducía esa puerta, pues tú estés igual físicamente. Pero claro, emocionalmente tienes que estar igual también, y eso ya lo tienes que llevar tú en tu estudio, ¿no? Entonces se estudia de una manera diferente, más localizado por escenas. En el escenario tú vas saliendo, te van pasando cosas, y bueno, pues vas reaccionando a esas cosas y el personaje va haciendo su evolución ahí, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es que lo bonito es ser actor, da igual ser actor. No existen actores de cine o de teatro o de tal, bueno, hay actores que a lo mejor no han hecho cine o hay actores que a lo mejor no han hecho teatro. Pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer en un momento determinado. Nadie es un actor de se es actor o no se es actor, porque el actor lo que hace es personajes, ¿no? Bueno, ahí tiene desde luego algo, ¿no? El teatro, que es que salta sin red. Sí, la cámara puedes... sí, pero fíjate, siempre se dice eso. O sea, siempre se dice, es que qué mérito tienen los actores. Fíjate que esto me perjudica, porque yo he hecho más teatro que otra cosa. Pero yo tiro piedras contra mi tejado porque siempre se dice, el actor de verdad es el de teatro, porque es el que no puede repetir y el que no tiene... Bueno, pues yo creo que es que en el cine no siempre se puede repetir, ¿eh? O sea, en el cine, si tú, salvo que digas atrás y entonces digan, no, corta, esto no puede ser, si tú a lo mejor has dicho, como decía Spencer Tracy, esto de has dicho tu texto y no te has tropezado con los muebles, que decía que Spencer Tracy que era lo que había que hacer para ser actor, y la toma técnicamente, digamos, ha sido buena, por luz, por sonido, por tal, por no sé qué, y hay prisa en el rodaje, pues dicen, buena, válida, pero a lo mejor tú dices, no, por favor, es que, o sea, vale, he dicho lo mismo, pero es que no lo he dicho bien, no estaba concentrado, o no tenía la emoción que puedo llegar a tener en este momento, o no tal, y te dicen, no, ¿qué va? Estás fenomenal. Entonces, siempre el director te dice, no, pues está estupendo, ha estado maravilloso, pero tú sabes que no, tú sabes que lo podías haber hecho mucho mejor, y que no. Y claro, ese plano que va en la película, eso queda para la historia, para que lo vean tus nietos, y si tú no te gustas, eso sigue ahí, y entonces si un día tú metes la pata en el teatro, pues oye, lo han visto 100, 200, pero al día siguiente puedes arreglarlo, ¿no? O sea,
que no siempre te creas tú que es tan fácil lo de que en el cine te dan oportunidades, 8.000 oportunidades de hacer la estrella. No siempre es así. Eso es mirar la parte positiva de las cosas, desde luego. Pues sí. Oye, avancemos un poco más porque hay facetas muy interesantes de tu trayectoria y de tu persona que estoy seguro que le interesará a nuestro público. Bueno, eres un actor muy polifacético, todoterreno, como se dice popularmente, hoy se diría multiplataforma, porque te podemos encontrar en el teatro, en el cine, en la televisión. Vamos a empezar por lo último, que es tu faceta de cantante, porque... Ah, sí, estoy cantando. Sí, es que yo creo que probablemente para nuestro público, si no ha tenido la suerte de ir a verte al Teatro de la Abadía, que estás con el espectáculo El mismo amor, la misma lluvia, con tu amiga María Lavalle, la cantante, pero vas a ir al Teatro Real. Háblanos un poco de esta faceta. A ver, yo cuando empecé a dedicarme a ser actor, allí en aquellas épocas, como decía Paco Valladares, un gran amigo mío, que decía siempre, era muy gracioso, muy simpático y era más mayor que yo, y decía siempre, es que claro, yo empecé hace tanto tiempo que cuando yo empecé el teatro era en blanco y negro. Entonces, bueno, pues en aquella época que ya el teatro era blanco, empezó a ser en color, pero un poco en blanco y negro todavía, yo me quise preparar para ser un actor multidisciplinar. O sea, yo quería hacerlo todo. Yo quería cantar, quería bailar, quería actuar, quería hacerlo todo. Y yo me metí en aquella época que no había casi escuelas y era muy difícil, ahora hay muchas, pero entonces no. Pero bueno, yo conseguí encontrar una buena profesora de canto que me ayudó muchísimo, Dina Roth, la mamá de la actriz Cecilia Roth y del cantante y músico Ariel Roth. Era una gran cantante de canciones sefardíes y además era una profesora de voz extraordinaria. Pues con Dina fue mi primera profesora de voz y yo me preparé para intentar encontrar la mejor manera de manejar un instrumento que me iba a ser tan necesario en un oficio como este al que yo me quería dedicar. También fui a clases de danza, pero incluso de danza clásica. Y bueno, yo, claro, pues a lo mejor no tenía unas condiciones buenas para ser bailarín, pero sí quería poderme defender si tenía en algún momento que bailar o que hacer algo. Y en cualquier caso, todo eso yo creo que son disciplinas que te ayudan a mejorar tu trabajo, porque te ayudan a controlar más tu cuerpo, tu musculatura, todo, ¿no? Y bueno, pues igual que se va a estudiar a una escuela de teatro para saber cómo manejar tus emociones, y pues hay que saber cómo manejar la voz, cómo manejar el cuerpo, etc. Bueno, entonces yo empecé ahí preparándome mucho y claro, yo tenía una ilusión por cantar. Pues nada, me llegaron papeles maravillosos en obras fabulosas. Bueno, algunos de los personajes más bonitos que yo hubiera podido soñar hacer me tocaron, sobre todo en el teatro. También en el cine he hecho papeles preciosos, pero en el teatro me han ido tocando personajes extraordinarios. Pero chico, nunca me tocaba en algo que tuviera que cantar. Y yo decía, joder, es que ves, no me sirvió de nada todo esto que hice y tal. Y de pronto, ya madurito, pues me llamaron para hacer un musical. Bueno, había hecho ya un pequeño musical que era Historia de un caballo, un cuento de Tolstoy precioso que se hizo en formato musical, donde hicimos un trabajo muy bonito y tal, pero un musical muy chiquitín y tal. Pero el primer musical así gordo que yo hice ya era en el año 2012, o sea, quiero decir, yo ya tenía bastantes años. Follies, ¿no? Y fue Follies con Mario Gas, que me llamó para hacer un personaje en este musical de Stephen Sondheim, que es fabuloso. Musicalmente hablando es una maravilla y además es un musical con un soporte dramático interesante. Y entonces cuando él me había oído cantar, pues en alguna fiesta, no sé qué, y le gustaba cómo cantaba, y me dijo, yo quiero que hagas uno de los protagonistas. Pero yo dije, no me puedo creer. Y entonces, claro, yo ahí me retomé, digamos, la disciplina del canto y yo me preparé como si fuera a cantar Tosca, vamos, o sea, directamente. Entonces hice un mogollón de clases para revitalizar todo, para intentar pues, que los resonadores estuvieran donde tenían que estar, para tal no sé qué. Y bueno, cuando llegó, él me avisó por suerte un año antes de hacer el espectáculo, y yo tuve ese año de preparación bastante intensiva para ponerme en marcha, ¿no? Y además ya concretamente con la partitura que ya sabía que iba a tener que cantar, porque yo cantaba bastantes temas ahí y era dificilísimo. O sea, yo empecé por lo más difícil, porque es un autor, un compositor que hace músicas bellísimas, pero muy complicadas de cantar y de afinar,
porque hay mucho semitono, hay mucha disonancia, es muy complicado, pero es precioso. Y entonces, bueno, pues tiramos para adelante, yo estrené aquella función pensando, me van a echar de la profesión, ¿qué necesidad tengo yo de meterme en este lío ahora? Que me van a decir, ¿pero tú qué haces cantando? Y mira, salió bien, porque encima además no solo no me echaron, sino que me dieron hasta premios y tal, o sea que fue precioso. Y lo pasamos muy bien haciéndolo y tal. Y de ahí vino el Capitán Von Trapp de Sonrisas y Lágrimas, nada menos. Que claro, yo cuando Jaime Azpilicueta me llamó para decirme que quería que hiciera el Capitán Von Trapp, yo le dije, pues es la película de mi vida. O sea, cuando esa película se estrenó, pues yo era pequeño y bueno, yo estaba fascinado con aquella historia de esos niños, de esa Julie Andrews en los bosques, en los montes, esos cantando, ese padre con esos hijos, yo qué sé, esa cosa tan bonita, los nazis, la guerra, tal, era una maravilla esa historia. Y entonces, bueno, pues inmediatamente, claro, le dije que sí, y hice un año entero en la Gran Vía, en el Teatro Coliseum, pues ese montaje, que era un montaje precioso, además, me parecía que era ver la película en directo, porque hicieron unos decorados que eran extraordinarios y tal. Y después vino Billy Elliot, que es una historia tan hermosa, tan bonita, donde me ofrecieron hacer el papel del padre de Billy, que era uno de los personajes que a mí más me conmovió en esa película. O sea que dije, pero vamos, por supuesto que sí. Así que, fíjate, he tenido la oportunidad de meterme a cantar en el teatro musical y de poder demostrar un poco, bueno, enseñar un poco lo que podía hacer en ese terreno. Y con la suerte de hacerlo en 3 obras, que son 3 musicales un poco especiales, porque los musicales en general suelen tener una base dramática bastante endeble, floja, o sea, suelen ser historias, bueno, pues muy superficiales, que son un pretexto para hilar una serie de temas musicales bonitos y nada más, ¿no? Pero tanto Folies como Sonrisas y Lágrimas como Billy Elliot son 3 historias dramáticamente muy potentes, que tienen un soporte dramático muy poderoso. Es decir, que puede compaginar el teatro, digamos, potente, que era el que yo venía haciendo, con el mundo de la canción y de cantar. Y eso llevó a que gente que me vio ahí, pues como mi amiga María Lavalle, que es una cantante argentina estupenda, me insistiera mucho en que quería hacer algo conmigo cantando un concierto. Y yo le decía, pero ¿qué pinto yo haciendo un concierto si yo no soy cantante? Bueno, pues tú cantas muy bonito, me decía ella y tal. Bueno, total, que aprovechando el tiempo este de pandemia, que hemos estado todos un poco paralizados, ¿no?, y recluidos y tal, pues a base de teléfono y de ordenador, pues nos fuimos poniendo de acuerdo en un repertorio que nos gustaba a los dos. Y esto ha desembocado en un, yo no diría un espectáculo, es un recital en todo caso, es un concierto recital en el que recitamos algunos versos preciosos de poetas argentinos y de españoles y tal, y también cantamos una serie de canciones que son un repertorio muy variado y tal. Esto se llama El mismo amor, la misma lluvia, lo hemos hecho 2 días en el Teatro de la Abadía y ahora lo vamos a volver a hacer, Dios mío, en la Sala Gayarre del Teatro Real. Yo voy a entrar ahí y voy a decir, ¿quién ha cantado aquí? Así que bueno, ahí vamos a hacerlo de nuevo y ahí, bueno, yo hago canciones que son, como os digo, es un repertorio muy variado. Canto algunas canciones en inglés, otras en español, se cantan canciones en francés también. Porque lo que hicimos fue juntar canciones que nos gustaban a los dos y que queríamos cantar. Y entonces, bueno, pues ahí, ya te digo, desde canciones más recientes a canciones de toda la vida, a cosas de musicales, cosas de... hay tangos, hay de todo. Es muy bonito, bueno, y yo me lo estoy pasando pipa. Y entonces ahora soy cantante. Ahora resulta que salgo en escenario y me siento en una banqueta con una orquesta, con un grupo musical detrás y me pongo a cantar canciones una detrás de otra y estoy feliz. O sea, no sabéis cómo me lo paso. ¿Cuándo va a ser lo del Real, que no nos lo has dicho? El 29 de noviembre. 29 de hacemos esta actuación en el Teatro Real, en la Sala Gayarre. Sí. Qué bueno. Oye, déjame, es que contigo se pasa el tiempo volando, es que estoy viendo el reloj, ya son las Es porque 8. yo tengo un poquito de incontinencia verbal, No, pero perdón. creo que a todos se nos está pasando el tiempo volando porque realmente es muy entretenido escucharte. Pero no quería, antes de dar la palabra al público, dejar de pasar la oportunidad, porque has mencionado a Billy Elliot y hemos hablado al principio de la función educativa del teatro, ¿no? Y
Billy Elliot ha servido para formar una buena escuela de actores muy jóvenes, porque claro, Ya son lo niños creo. los que tienen que actuar ahí. Sí. Son Produce, que es la productora de este espectáculo, eran los mismos productores ya que habían hecho Sonrisas y Lágrimas, cuando decidieron afrontar el montaje de Billy Elliot, decidieron hacer algo que es raro en el panorama teatral español, pero que a mí me parece de una inteligencia enorme por su parte, que fue crear una escuela Billy Elliot que empezó a funcionar un año antes del espectáculo, puesto que había que trabajar con muchos niños que además necesitaban tener un nivel muy alto de danza, de canto y de actuación. Entonces se recorrieron primero todos los conservatorios de toda España y fueron cogiendo niños que tuvieran una formación, niños y niñas, pero sobre todo chicos, que eran más difícil encontrar, que tuvieran una formación de danza clásica. Ya. Entonces, bueno, fueron encontrando unos cuantos y todos esos entraron en esta escuela. Esta escuela, durante un año y pico, formó a estos chicos y chicas que tenían edades entre 10 y 13 años. Cuando se estrenó Billy ya tenían de 12 a 14. Claro, fueron creciendo y fueron los que hacían de Billy, pues claro, fueron ya convirtiéndose en hombres, porque eran unas edades complicadas, entonces había que tener relevo. Entonces fueron entrando nuevos chicos en la escuela, porque Billy Elliot fue una producción que estuvo 3 años en cartel. Entonces siguió funcionando la escuela con un montón de profesores que empezaron a dar clases, seguían practicando con los que ya estaban, pero empezaron a dar clases a otros chicos más pequeños que se iban incorporando. Cuando ya se acabó Billy Elliot, decidieron hacer Gris, el musical, que se acaba de estrenar en el Teatro Alcalá de Madrid, y contaron con muchos de los chicos y chicas que habían estado en Billy Elliot, que claro, ya te iban teniendo edades de 15, 16, 17 años, que eran los personajes de Gris, la edad que tenían que tener, porque claro, todos hemos visto Gris y hemos visto que Olivia Newton-John y John Travolta iban al instituto a recoger a sus hijos, porque, quiero decir, a estudiar no, porque tenían ya 30 años. Otra cosa es que, bueno, era una convención y todo el mundo decía, bueno, vale, pero en fin, cuando tú veías a Rizzo decir, es que claro, no sé, quedarme embarazado y dices, pero si esta ya debe tener 4 o 5 hijos. No. Bueno, entonces, finalmente este montaje de Gris lo han hecho con un reparto que, salvo un personaje adulto que aparece, se compone de personas que tienen de 17 a 21 años. Y de verdad tenéis que ir a ver ese Gris para ver lo que se ha conseguido en España en estos años, y en gran parte gracias a la productora SOM, que es S-O-M, por las iniciales de Sound of Music, el musical de Sonrisas y Lágrimas, el título original, porque fue el primero que produjeron como tal, como empresa, como productora. Entonces, ellos han conseguido que estos chicos, claro, también hicieron un año previo de escuela, pero ¿qué pasó? Vino la pandemia, entonces todo el proyecto se retrasó un año entero. Entonces, todos los que están haciendo Gris han tenido 2 años y medio de formación específica para Gris, haciendo rock acrobático, jazz técnico, canto, interpretación. Entonces, claro, el nivel que hay ahora mismo en ese escenario es insólito. O sea, yo me quedo boquiabierto y creo que hay una esperanza, desde luego, sin duda, para el teatro musical en este país, porque 36 muchachos y muchachas con esas edades, insisto, el mayor tiene 21, con un nivel de danza impresionante, un nivel de canto impresionante, y además que hacen una actuación que, aparte de que están muy bien, es que realmente la historia cobra sentido, porque estás viendo a unos chicos en el instituto con las edades que tienen que tener los personajes, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito. Y esto, claro, ha sido gracias a esta empresa que ha hecho esta revolución, digamos, un poco en la formación, porque realmente tienen además una escuela de teatro musical ellos también, donde están formando, que es unido a las escuelas que hay por toda España, porque ahora se empieza a ver en todas partes, realmente nos da un panorama de actores y actrices que pueden hacer un abanico mucho más amplio de funciones y de estilos y de géneros que el que teníamos en mi época, ¿no? Sin duda, pues tiene una preparación extraordinaria. Y eso ya es algo que se queda, ¿no? Esas generaciones de actores. Claro, esto es una carrera profesional, claro. Claro.
Es fantástico. O sea, nos vamos pareciendo al mundo anglosajón en el mundo musical, ¿no? Porque que realmente, yo me acuerdo, fíjate, esto es un inciso muy corto, cuando yo vi Billy Elliot, que se estrenó, en España se estrenó como, yo qué sé, 10 años después de que se estrenara en Londres. Yo recuerdo que yo fui con mi mujer y mi hija a verlo a Londres porque solemos ir mucho porque nos gusta mucho el teatro y vemos teatro de texto, pero también vemos musicales que son generalmente espectáculos muy vistosos los que hacen en Londres, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos hacemos viajecitos y vemos cosas allí. Y yo recuerdo que cuando vi Billy Elliot pensé, joder, qué maravilla, ya me había gustado mucho la película y tal, pero pensé, qué maravilla, pero qué pena que esto sea imposible de hacer en España. Porque ¿dónde encuentras tú en España un niño de 10, 11 años que pueda bailar como un primer bailarín de un ballet de una compañía internacional, ¿no? Porque a diferencia de la película, en el montaje de teatro el niño tiene que bailar ballet clásico porque tiene ensoñaciones en el futuro y de lo que va a pasar con él en el futuro y tiene que bailar muy bien. Y pensé, esto es inviable. Y al final acabé haciéndolo yo y participando en un espectáculo, asistiendo cada día en el escenario a cómo esos niños, que eran mis hijitos, mis Billys, porque claro, tenía 6 Billys, porque claro, eran muy pequeños y no hacían 2 funciones a la semana, cada uno solamente. Entonces había 6 que hacían Billy, 6 que hacían Michael, 6 que hacían no sé qué, bueno, en fin, había un montón de chavales. Y todos tenían un nivel de excelencia en el escenario, en la realización de su trabajo, que yo cada día, yo me emocionaba mucho el papel del padre, porque era un personaje muy emotivo, pero yo realmente por lo que lloraba en ese escenario es por asistir cada día a cómo esos niños volaban en ese escenario, cómo iban creciendo cada día, qué calidad tenía su trabajo. En fin, bueno, fue una experiencia extraordinaria. Qué bueno. Saben que su hija ha actuado con él en Sonrisas y Lágrimas, sí, ¿no? Ella con 10 años hizo una de las niñas pequeñas y ahora va a aparecer, ahora va a sonar como que estoy haciendo propaganda de Gris porque está ella, porque hace uno de los papeles en Gris, porque claro, ella siguió con Som y ha ido haciendo todos los estos, sí, se dedica Casa a de esto. artistas, porque tu mujer también... Sí, somos los 3, somos un poco la familia Trapp. Bueno, nos faltan 6 hijos, porque claro, los Trapp tenían 7. ¿Te parece bien que le demos la palabra Sí, claro, al público? favor, Bueno, pues adelante. Quien quiera hacer la primera pregunta. Ahí tenemos a Álvaro, que es un estudiante de tercero de periodismo. Ajá. Hola, buenas. Quería Hola. preguntarle qué le pareció, cómo fue la primera vez que se sube a un escenario. ¿Qué sintió? Uf, qué pregunta tan complicada. Pues sí recuerdo, recuerdo distintas primeras veces de subirme a un escenario. Recuerdo las primeras veces que yo me subía a un escenario, pues en el colegio o en el CEU o así, ¿no? De una manera más amateur. Y recuerdo los nervios de pensar que estaban allí tu familia, que te venían a ver, que te iban a ver tus compañeros, en fin, una sensación tal. Recuerdo la primera vez que subí a un escenario ya de una manera más profesional, ¿no? Y ¿qué sentí? Pues mira, por un lado una mezcla de cosas enorme. Por un lado mucho miedo a no estar a la altura, a no hacerlo bien, pero por otro lado sentí que ese lugar me pertenecía. Es decir, o que yo, mejor dicho, que a ese lugar yo pertenecía. Porque a pesar del miedo, y a pesar del susto y de decir, Dios mío, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Pero por qué me he metido en este lío? Yo quería hacerlo. Y sentía como que con un poco de suerte iba a poder con ello, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues esa mezcla, digamos, es lo que yo creo que me afianzó, ¿no?, en mi vocación primera, y que no me hizo salir huyendo y dedicarme a la arquitectura finalmente y decir, bueno, esto ha sido un espejismo. No, yo sentí que todo ese miedo que yo tenía antes de salir, cuando pisaba el escenario, desaparecía de alguna manera. Y bueno, pues eso es que es una sensación difícil de explicar, pero me sigue pasando que a pesar de que con los años vas teniendo más sensación de responsabilidad y de que, bueno, pues te exigen más y que tienes que vas haciendo papeles más difíciles, claro, y bueno, yo qué sé, pues claro, también el nivel de exigencia es enorme por los demás y por uno mismo, ¿no? Pues a pesar de que se sigue produciendo ese miedo de no estar a la altura, de no dar la talla, de
no llegar a hacerlo todo lo bien que habría que hacer, que habría que hacerlo, pues sin embargo sigo sintiendo que yo de aquí no me voy, que yo voy a seguir intentándolo al menos para ver si me sale mejor cada día. Está encendido, ¿verdad? Sí. Vale. Yo siempre me he preguntado una cosa porque he conocido bastantes chicos jóvenes porque me dedico a la docencia, que tenían ese sueño de ser actores en un día o cantantes, y creo que además cada vez hay más sueños de ese estilo. Tú tenías ese sueño, evidentemente, porque empezaste a compatibilizar los estudios de teatro con los estudios de arquitectura. ¿Y qué te hizo no renunciar nunca a ese sueño? Porque está claro que llegar a ser actor, llegar a estrenar, ¿verdad? Llegar a ser, además, bueno, ya protagonista, figura, etcétera, ya debe ser la leche, como lo de jugar al póker y perder, ¿no? Pero yo he visto muchos sueños truncados porque ha faltado algo. ¿Y a ti nunca te ha faltado eso? O sea, tú tenías ese sueño que era el de ser actor, que lo compatibilizabas con el de... y nunca te faltó ese algo para alcanzar tu sueño. ¿Qué es lo que le dirías a la gente? ¿Qué es eso que hay que...? Pues yo creo que yo tuve suerte. Es que en la vida hay que tener suerte. O sea, en la vida hay que tener, desde luego, mucho empeño en hacer las cosas. Hay que intentar perseguir tu sueño, sea como sea. Y hay que, a ser posible, tener un poco de talento para hacer lo que quieres hacer. Pero también hay que tener suerte. Porque la suerte es un factor importante en la vida, en general, en todo. Yo tuve varias suertes. La primera, que realmente esta especie de llamada, ¿no?, vocacional fuera realmente muy intensa, ¿no? Y descubrirla pronto, porque claro, hay gente que descubre a lo mejor su vocación más tarde, o que realmente no hay nada que le apasione cuando es adolescente, o cuando, y sin embargo más tarde descubre algo que era esto lo que yo buscaba y que no sabía qué era. Bueno, yo supe lo que era desde pronto, entonces pude dedicar mis energías desde muy pequeño. Pero también tuve otra suerte fundamental, que fue el apoyo de mi familia, porque en mi familia no había nadie que se dedicara a este mundo, ni nada que se le pareciera. Y sin embargo, bueno, sí eran muy aficionados al teatro, afortunadamente, y a las artes en general, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que me apoyaron. Mi padre era arquitecto, yo era el pequeño de 4 hermanos, y ninguno de ellos hizo arquitectura. Yo era su última esperanza de tener un hijo arquitecto. Y sin embargo, cuando yo le dije que dejaba la carrera en tercero para dedicarme a ser actor, no solamente no se enfadó, ni le molestó, ni le pareció mal, sino que me apoyó, igual que mi madre, de una manera absoluta, generosa. Y bueno, yo siempre digo que mis padres fueron 2 ángeles que bajaron aquí y tuve la suerte de que me tocaran como padres, ¿no? Y aparte de enseñarme cosas que me han ayudado mucho a poder llevar adelante mi vida, es que me apoyaron mucho. Y me dieron nociones muy importantes cuando uno tiene esa edad y se quiere dedicar a algo como esto. Por ejemplo, me dijeron, prepárate mucho, estudia mucho, no te dejes llevar solo por lo fácil, porque te resulte fácil hacer determinadas cosas. Nunca quieras ser mejor que otro. Intenta ser mejor que tú en el anterior trabajo, pero no mejor que otro, porque cada uno somos un mundo, y entre los actores ningún actor es mejor que otro, cada uno. Todos esos conceptos, todas esas enseñanzas me las dieron mis padres. Entonces, claro, encima tuve la suerte de dar con el lugar adecuado, porque entré en la escuela que yo creo que era la adecuada para mí, que también fue una suerte, porque había otras y podía haberme metido en otra, y seguramente a lo mejor mi concepto del oficio y de la profesión hubiera sido otro. Pero me enseñaron la disciplina, la concentración, la dificultad, el respeto que hay que tener siempre por el espectador, el no bajar nunca la guardia. Esos conceptos que
que el día del estreno no es el más importante, ni muchísimo menos. Porque para cada espectador que viene a ver un espectáculo, aunque hayan pasado 2 años desde que tú estrenaste esa obra, es el día del estreno. Para ese espectador es el estreno y tú tienes que estar con el mismo nivel de autoexigencia, con el mismo nivel de energía, con el mismo nivel de ilusión, que ese primer. Todos esos conceptos, toda esa forma de entender la manera de ser actor, me la explicaron en esa escuela. Yo tuve la suerte de entrar en esa y no en otra. Y luego también he tenido la suerte de que el trabajo haya ido llamando al trabajo y haber ido pudiendo aprender. Es decir, ¿qué le digo yo a alguien que se quiere dedicar a esto y tal? Pues que persiga su sueño, por supuesto, y que si no tiene la suerte que yo tuve, si no tiene una familia que le apoye, si tiene que trasladarse, porque también yo tuve la suerte de haber nacido en Madrid, que es donde se hace el trabajo. Yo no tuve que irme a otra ciudad, a independizarme antes de tiempo o tener que vivir. Yo nunca he tenido que trabajar en otros trabajos que no sean el mío. Nunca, debo ser de los pocos actores que nunca ha hecho de camarero, porque es verdad que he tenido la suerte del trabajo continuado y tampoco me he tenido que ganar la vida en otro sitio. Cuando yo empecé, yo seguí viviendo con mis padres un tiempo, entonces, bueno, tampoco tenía la necesidad de pagar un alquiler, de comprar una comida, de tal. Yo soy un privilegiado en muchísimos sentidos, siempre lo he dicho. Entonces, lo que hay que tener es suerte. Y si no la tienes, insisto, hay que perseguir tu sueño, porque esas vocaciones truncadas de las que tú hablas, gente que a lo mejor luego intenta realizar con sus hijos lo que no pudieron hacer ellos y quieren que el niño o la niña sea artista porque ellos no pudieron, porque no les dejaron sus padres o porque no se atrevieron o por 1000 cosas, pues es una pena, porque son vidas vividas un poco a la mitad y yo creo que estamos aquí poco tiempo y hay que intentar en la medida de lo posible pues manejarte con lo que te conmueve, con lo que te... Porque eso crea una sociedad mejor, porque eso hace que la gente en general sea más feliz y hace que la gente sea más amable y hace que la gente esté menos enfadada, ¿no? Porque nos enfadamos mucho cuando tenemos que hacer cosas que no nos gustan y hay tanta gente trabajando en cosas que no le gustan. Todos los que estáis en la enseñanza, igual, es un trabajo muy vocacional. Si tienes la suerte de dedicarte a lo que te gusta, yo creo que es algo por lo que hay que luchar. Y nada más. Y si no tienes suerte, pues intentar crearla, granjeártela, ¿no? De todas formas, perdonad que hable a título personal, pero yo le vi hacer de un protagonista. Yo era niña de coro, él era el protagonista de la obra de teatro y te veíamos ya, o sea, eras el actor, o sea, con 18, 19 años, fíjate, ya eras el actor, quiero decir, ya te veíamos, es que lo tenías imbuido, habías nacido. O sea, que lo raro es que... Pues eso fíjate si es una suerte. No sé, pero es que es enorme, porque claro, podrías haber dicho, o te va este. No es que sea solo una vocación, era un sueño que perseguiste, que conseguiste, pero es que... Lo tenías muy claro con 18 años. Sí, a veces, ya te digo, a veces con... Este chico va a ser actor. Pues mira, fíjate qué bien. Pues la vida me ha regalado poder vivir de esto, que me gustaba, y encima, bueno, pues poder vivir muy dignamente. O sea que estoy muy contento, muy agradecido. Por y aquí hay otra... Aquí y aquí. Sí, perdón. Perfecto. Bueno, es una pregunta. De todos los personajes que has interpretado, que han sido muchísimos, ¿te quedas con alguno en especial? ¿Alguno que lo hayas sentido más o que te haya afectado más? No sé. Es muy difícil porque, ¿sabes qué pasa? Que, no sé, cuando llevas tantos años como llevo yo ya y has tenido la suerte, como he tenido yo, de hacer tantos personajes, 40 funciones de teatro, o 40 y tantas, pues es que yo me acuerdo de cada uno de los personajes. Por lo menos una frase te podría decir de cada una de las obras. Y todos son ese abanico, digamos, de personajes que has interpretado, y estoy hablando solo del teatro, imagínate si me meto en el cine o en la tele. Pues ese abanico de personajes que has interpretado se convierten como una especie de segunda familia que tú tienes, porque lo recuerdas, porque cada personaje pues lleva un poquito tuyo y
y te trae recuerdos de momentos inolvidables, de noches mágicas, de personas que conociste gracias a ese espectáculo en concreto y que luego se han quedado en tu vida. Yo qué sé, entonces me cuesta mucho decantarme por este papel, este otro, sobre todo además porque yo he tenido la inmensa suerte, insisto, de haber hecho algunos de los personajes más bonitos que se podían hacer a las edades que he ido teniendo. Hay uno que se me escapó, Hamlet no lo he hecho nunca. Y yo podía haber sido un buen Hamlet, porque yo de príncipe danés podía haber dado. Pero nunca me lo dieron, ¿ves? Es una espinita que se me quedó. Pero, o sea, casi te acuerdas más de lo que no has hecho que de lo que has hecho. Pero vamos, no sé, hay algunos, hombre, sí es verdad que hay algunos personajes que tienen por los que sientes una ternura especial, o pues porque son momentos a lo mejor especiales de tu vida. Pues, no sé, te podría hablar de ese caballo que hice en Historia de un caballo, el caballo Patizanco, de ese cuento de Tolstoy que era bellísimo. Era la historia de un marginado por ser diferente. Era la historia de un caballo, bueno, la metáfora que hacía Tolstoy a través de un caballo que era un pura sangre, de buenísima raza, pero que nacía pío, manchado, con manchas. Y por ser así, los humanos lo castraban porque no servía como semental, lo dedicaban a labores que ya no eran carreras, sino a tirar de carros, a labores de arar el campo, etc. Y la manada le daba la espalda. Entonces era la historia que contaba Tolstoy a través de este personaje, que contaba su triste historia al público, de lo injusto y lo terrible que es que a alguien se le margine por ser diferente, simplemente por eso, cuando él no tiene ninguna culpa de eso, ¿no? Entonces era una historia muy conmovedora que además nos obligó a hacer un trabajo corporal muy potente y tal, y por eso ese personaje lo recuerdo muy especialmente, pero también recuerdo mucho antes que el Edmund del Largo viaje hacia la noche de Eugene O'Neill, que es una función que yo hice en el Teatro Español y que me dio la oportunidad de conocer de cerca, porque hice de su hijo, a un grandísimo actor de este país, como fue Alberto Closas. Alberto Closas. Yo era muy admirador de su trabajo y desde luego ahí cuando ya se convirtió como en un segundo padre para mí en la vida. Él se hizo amigo de mis padres, iba a los teatros donde yo actuaba y desde el patio de butacas les decía a mis padres, ¿qué hijo tenemos? Y tal, ¿no? porque era como otro papá para mí. Y en esa obra, yo viendo trabajar a Alberto cada día, era una obra que cuenta la historia de una familia americana, padre, madre, 2 hermanos y una criada. Y es la historia de lo que les pasa desde que amanece hasta que amanece el día siguiente. Es el largo viaje de un día hacia la noche, ¿no? O sea, 24 horas en la vida de esa familia. Y O'Neill hacía un retrato de una familia aparentemente muy feliz y tal, que bueno, finalmente por debajo tenía mucho que limpiar y que trabajar y tal. Y era una obra enormemente dramática. Y yo tenía escenas muy largas con Alberto y viéndole trabajar cada día, fue una inspiración tan grande la que yo sentí, viendo cómo ese hombre, que era de una generación muchísimo más anterior que la mía, sin embargo tenía una frescura, una naturalidad, una sencillez a la hora de trabajar, una verdad, y que yo decía, es que yo quiero ser como él. Y entonces ahí ese personaje me enseñó algo que, gracias al trabajo de Alberto, yo tengo la sensación de que con ese personaje ya llevaba a lo mejor 10 o 12 años haciendo teatro, pero yo todavía era joven, claro, pero ya tenía cierta experiencia, pero sin embargo fue, creo, la primera vez que yo sentí que empezaba a salir a un escenario sin hacer deberes. Y me explico. Cuando uno sale a un escenario normalmente, pues quieres hacer lo que te han marcado, ¿no? Aquí el director te ha pedido que llores, aquí te sientas, aquí te levantas, aquí no sé qué, aquí te emocionas, aquí esta pausa la un poquito más corta, esto no sé qué tal. Entonces, claro, tú sales a hacer todo eso que te han marcado y yo era muy disciplinado, siempre lo sigo siendo, e intentaba hacer todo lo que me habían marcado. Pero trabajando con Alberto y en aquella función tan especial, yo sentí por primera vez
que por momentos volaba en el escenario. Es decir, mi imaginación, mi cabeza ya no estaba tanto en lo que tenía que ir haciendo, como que de repente pasaba un rato y decía, uy, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, para mí creo que fue como intérprete un salto cualitativo en cuanto a entender más lo que hay que hacer en este oficio. Y bueno, fue una luz, ¿no? Como San Pablo, ¿no? Fue esa luz que de repente vi y dije, uy, el camino es este. Y entonces, bueno, pues por eso ese personaje, por ejemplo, del Edmund del Largo Viaje hacia la Noche lo recuerdo especialmente. Pero ¿cómo me voy a olvidar de personajes? Sí, claro, ahora mismo acabo de hacer un Macbeth hace esta temporada pasada en el Centro Dramático Nacional y menudo personaje, ese rey escocés, Dios mío, que te hace viajar probablemente por todo lo opuesto a estos dos que he comentado, hacia lo más oscuro, lo más negro, lo más dramáticamente terrible. Un tipo que Gerardo Vera, que era quien tenía que haber dirigido ese espectáculo, pues murió antes de poderlo dirigir y luego finalmente lo dirigió Alfredo Sanzol. Pero Gerardo estaba muy empeñado en que quería contar conmigo para hacer ese papel, que yo le decía, yo no soy un guerrero, Gerardo, porque Macbeth es un guerrero y yo no doy el aspecto de guerrero, yo no creo que sea adecuado para hacerlo. Y me dijo él, sí, para mi Macbeth sí, porque yo quiero contar, tú puedes pelear a espada, ¿no? Sí, de hecho tenía unas peleas a espada que me provocó una tendinitis en este brazo, porque eran muy duras y con unas espadas que pesaban mucho y tal. Y yo podía pelear, pero bueno, no daba la imagen, ¿no? Pero me dijo, ¿y qué más da? Yo quiero contar la historia del viaje de un ser de la luz a la oscuridad, y tú tienes luz. Y entonces yo para contarlo eso, esto me decía él, no digo que yo la tenga, lo decía él. Y entonces, bueno, pues él quería contarlo a través de mí, esa bajada a los infiernos, ¿no? De un ser primero, bueno, pues aparentemente estupendo, que se acaba convirtiendo en un asesino en serie y una presa de su ambición desmedida, ¿no? Y entonces, pues fíjate, ese personaje, ¿cómo no voy a significarlo? Pero es que hay tantos otros que he hecho antes también, y en cine, en televisión, yo que sé, me han tocado personajes preciosos. No sé, bueno, yo qué sé. Es muy difícil quedarse con uno, pero bueno, ya te he dicho alguna cosita de alguno. Aquí una última pregunta por aquí. Digo una última porque son las 8:30. Porque claro aquí, que es muy tarde. Con Carlos nos podemos tirar hasta las 11 de la noche aquí hablando. Oye, pues yo, si no tengo nada que hacer, tenemos unas pizzas. Bueno, mi pregunta era que si crees que en Madrid cada vez se hace menos teatro de texto, menos Lorca, Lope, Calderón, y que en algunos teatros se está empezando a hacer otro tipo más vanguardista o más de otros aspectos y se está empezando a olvidar un poco lo que era el teatro de texto. No creo. No creo. Yo creo que lo que pasa es que cada vez hay más diversidad en los espectáculos que se hacen. Pero no creo que se esté dejando de lado el teatro de texto, porque yo creo que sigue habiendo en la cartelera títulos con unos textos bastante potentes, ¿no? También tenemos afortunadamente la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es un referente en este sentido, ¿no? En cuanto a nuestros clásicos y tal, pero yo creo que se sigue teniendo respeto. Yo no noto que haya una falta de respeto o un desprecio por el teatro de texto realmente potente y poderoso. No lo creo. Lo que pasa es que el hecho de que aparezcan más opciones, por ejemplo, dentro del ámbito del género del teatro musical, pues también crea un espejismo que parece que solo hay musicales en Madrid, pero no, o sea, musicales en Madrid hay muchos, porque ahora mismo 7 u 8 a la vez, pero tenemos muchas salas haciendo textos importantes e interesantes. Y sobre todo lo que creo que está bien es que ahí cada vez se está dando más lugar a autores nuevos, españoles, que también creo que es muy importante. Gente ya de una generación que ya van teniendo 40 años y tal, pero también gente más joven, que está pudiendo enseñar nuevas formas de contar cosas y tal, y que yo creo que es muy interesante. O sea que no creo que se esté dejando de valorar eso. Y de hecho, un termómetro, por ejemplo, para saber que eso no está pasando, es que los futuros creadores de los espectáculos de teatro que se van a ver, por ejemplo, en esta ciudad, están trabajando en escuelas que permanentemente están trabajando escenas de obras de Chekhov, de Arthur Miller, de Shakespeare,
es decir, que se sigue formando a la gente con las escenas de los textos clásicos, y eso yo creo que también configura un posible futuro para que esos intérpretes que están estudiando con esos textos luego, claro, sugieran la posibilidad de hacerlos montajes posteriores, ¿no? Y tal, o sea, yo creo que sí. Bueno, ahora que pregunta por el texto y para terminar, si te parece bien, con una clave de humor, porque yo te he escuchado cosas muy divertidas que me han hecho reír mucho, sí. Pero enlazando con la pregunta de nuestra compañera, el texto me lleva, mientras te escuchaba, pensaba en la capacidad memorística que tenéis los actores, lo importante que es, ¿no?, la capacidad memorística. Y te escuché una vez una anécdota que creo que puede ser un broche divertido, si te parece bien a ti. Alfonso del Corral haciendo de Marco Alfonso Chuti. Del Real. Alfonso del Real haciendo sí. de Marco Chuti, ¿no?, en el Don Juan Tenorio. Sí. Hubo una anécdota con el apuntador. Sí, bueno, es una anécdota muy graciosa de teatro, os la cuento porque es muy divertida. Esto pasó antes de que yo me dedicara al teatro, ¿eh? Quiero decir que hay que situarse en una época en la que, aparte del blanco y negro, es el que hablábamos antes, en la que, por ejemplo, aparatos como los audífonos y los pinganillos estos por los que se puede decir un texto a alguien y tal, que usan los presentadores de televisión o los presentadores de los informativos y tal, no estaban todavía muy desarrollados técnicamente. Entonces, esta anécdota a mí me la contaron y es muy graciosa. Pasó que estaban haciendo un montaje de Don Juan Tenorio de Zorrilla. Entonces el actor que tenía que hacer el personaje de Chuti, que es el criado de Don Juan, se puso enfermo el día antes del estreno. Y entonces no tenían tiempo de sustituirle, no podía hacer la función al día siguiente, no podían cancelar ese estreno. Y entonces, en esa época, todos los 1 de noviembre se hacía ese Don Juan Tenorio de Zorrilla, era una tradición, que los jóvenes no lo sabéis, pero se hacía el Día de los Difuntos, se hacía el Tenorio de Zorrilla, algún montaje en algún teatro, ¿verdad?, estaba siempre haciéndose. Entonces había, consecuentemente, muchos intérpretes que tenían ese texto más o menos en la cabeza, porque lo acababan de hacer, o lo habían hecho el año anterior, o lo iban a hacer al siguiente, o tal. Entonces dijeron, ¿quién tiene un Chuti hecho reciente y tal? Y entonces dijeron, pues Alfonsito del Real. Alfonso del Real fue un actor extraordinario que era ya mayor cuando yo empecé a dedicarme a esto, pero que tuve ocasión de conocer y que era un señor, aparte de un señor encantador, era un actor buenísimo, muy gracioso, era muy chiquitín, físicamente era muy pequeñito, pero era un actor que para su época, fíjate, era un actor que bailaba claqué maravillosamente bien. Bueno, era un actor extraordinario. Entonces, Alfonso se lo sabe. Ah, pues venga, que lo traiga. Entonces le llamaron y él dijo, bueno, hombre, yo me lo sé, pero de aquella manera, porque tampoco me acuerdo del texto como para estrenar mañana. Pero bueno, mira, no te preocupes, porque ahora existe una cosa que son unos audífonos que se ponen en el oído, que el público no lo ve, y por ahí te van diciendo el texto, entonces tú lo vas repitiendo, y si te pierdes o algo, pues tú te callas, esperas, y entonces te dicen el texto y tú lo puedes decir y salir del paso y tal. Ah, bueno, pues total. Que aquel hombre salió al escenario y, como decimos, eso no estaba técnicamente muy desarrollado, y empezó a fallar. Y entonces este hombre en el escenario empezó a hacer cosas como esta. Decía, esa aldabada postrera, ¿eh? ¿Qué? Ah, esa aldabada postrera, no... ¿Cómo? Entonces, claro, el actor que estaba enfrente de él era como, ¿qué le pasa? Porque era una cosa muy rara la que estaba haciendo, porque claro, nadie oía lo que él oía, y entonces él se fue como enfadando, porque claro, notaba que aquello no funcionaba y tal, y entonces ya llegó un momento en que era, cuando vos, señor, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿Joder? O sea, aquello fue... Y entonces, la anécdota graciosa es que todo esto, claro, el público debió asistir a aquello como diciendo, ¿esto qué es? ¿Qué pasa por cosas más raras? Y a los 2 días, por lo visto, salió una crítica que decía, gran interpretación de Alfonso del Real haciendo el Chuti, que ha conseguido darle a su personaje una peculiaridad y una singularidad y una extrañeza maravillosa. Así que fíjate de dónde salen a decir las cosas, pero es gracioso, claro, la situación. Fantástico, la verdad.
Bueno, pues yo creo que, como les prometí al presentar a nuestro invitado, no nos ha defraudado. Carlos, es un placer escucharte, ¿verdad? Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí. Gracias por tu guía, digamos. Al contrario, gracias las doy yo a María Jesús y a Carmen que hayan pensado en mí para moderar este coloquio, porque me ha permitido conocerte mucho más de lo que he tenido la suerte de conocerte como actor, y ha sido un verdadero placer escucharte. Seguiríamos mucho más rato. Así que esta es tu casa, vuelve por favor pronto. Claro que sí. Y un fuerte aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Y despedimos también a las personas que nos están siguiendo online en streaming, y no solamente al público de la sala. Muchísimas gracias a todos.